Me da gusto estar aquí, hacía mucho que no me tocaba a mí hablar en este patio de ustedes. Bueno, el tema que es por supuesto el segundo imperio mexicano, el Maximiliano. Sé que está un poco revuelto con el transcurso del propio curso por razón de la emergencia epidémica, pero espero que no se rompa mucho la relación cronológica y sin más detalle pues empezaremos. Este es un tema francamente, niño, no jueguen con el micrófono, es un tema francamente curioso que a mí en particular me gusta mucho y le he dedicado bastantes años de mi vida, tanto que les diría que estoy medio harto de él, y por esa razón seguramente escucharán ustedes juicios que rompen un poquito la forma tradicional de expresarse de Maximiliano. Porque con él me pasa como platicaba el historiador Luis González y González, que decían que los historiadores son como sacristanes de las iglesias. De tanto quitarse el polvo a los santos, les pierden el respeto. Y después de tantos años de estarme a Maximiliano, pues ya la verdad es que es un personaje interesante, pero que no me gusta mucho. Y les diré por qué en esta charla. Primero les diría yo que es un momento de la historia de México muy singular, cuando irrumpe en su devenir el segundo imperio mexicano como producto de la invasión francesa. Y es un momento singular porque comprende lo que un gran autor, Miguel Galindo y Galindo, en un libro que tendremos el gusto de ganar el oro que viene de ese medio, llamó la gran década nacional. Una década que inicia, por supuesto, en los años aquellos que se jura la Constitución del 57 y que terminará precisamente 10 años después, en 1867, con la ejecución del emperador. 10 años verdaderamente intensos para México, los cuales se vivieron militarmente hablando 3 momentos muy espectaculares, como son la Guerra de Reforma, como será después la invasión francesa propiamente dicha, y después las guerras contra el imperio. 10 años también, los cuales quizás lo mejor de las generaciones mexicanas se aprobó en aquellos años para combatir en uno u otro bando, sin que yo pudiese atreverme a calificar el traidores a ninguno de ellos, y que nos dio personajes de la talla de Juárez, pero también de la talla de Miramón, que nos dio personajes de la talla de Ocampo, pero también de la talla de Tomás Mejía, hombres finalmente de una pieza que tienen un común denominador: son absolutamente honrados. Nadie se alzaba con el presupuesto todavía en aquellos años. Y esto le da un cariz interesante, porque cuando estamos acostumbrados a pensar de que todo esto es una auténtica cueva de ladrones, hay excepciones notables, y lo fueron los hombres de estos 10 años, de esta gran década nacional que, repito, cierra con la ejecución del emperador Maximiliano. Para entender el imperio hay que entender también, por supuesto, lo que pasó en 1860 y 61, cuando Juárez resulta triunfante en la Guerra de Reforma. Una guerra, rápidamente, aunque me monte un poquito en lo que debió haber explicado don Fernando Sertuche Muñoz, que me antecedió la semana pasada. Una guerra que el presidente Juárez gana por varias razones. La fundamental es porque tenía la razón, pero la no menos importante es porque tuvo la ayuda de Estados Unidos. Entonces, cuando se juntan las dos razones, pues efectivamente entiendo por qué ganó Don Benito. Porque tenía razón, sí, pero también porque le empujaron. Y esto es fundamental para entenderlo. Y porque lo empujaron, lo ayudaron los Estados Unidos, surge la reacción conservadora, que buscará el desquite, por llamarlo de alguna manera, también con el apoyo del extranjero. ¿De quién? Bueno, pues de los países europeos, que de alguna manera se avendrían mucho más a la forma de pensar conservadora y que apoyarían sin duda alguna un esfuerzo distinto y diferente que no fuese el predominio absoluto de los Estados Unidos sobre México. Muchas son las
causas que conducen al imperio, que lo resumiré rápidamente en estas breves. Primero, por supuesto, el que los conservadores hayan perdido la guerra de reforma, hayan quedado deseosos del desquite, hayan quedado también heridos porque Juárez recibió la ayuda norteamericana. Y si vieron que Juárez recibió la ayuda de Estados Unidos, bueno, porque ellos no van a buscar ayuda de Europa. Finalmente es igualdad de circunstancias, tan derecho uno como tenemos nosotros. Pero además también los conservadores tienen ideológicamente un punto importante por el cual van a justificar que se constituya en México un sistema monárquico. Ellos van a decir que durante el tiempo que lleva México de vida independiente resultaba evidente para todos el fracaso de la República. Una república que en efecto durante muchos años, a partir de que se constituye en 1824, había visto a lo largo de 30 a 35 años pasar a 43 presidentes. Una república que había visto a lo largo de estos 35 años pasar a 4 constituciones, 5 en realidad. Una república que no había podido alcanzar el ingreso fiscal que se había tenido en el último año de vida colonial. Una república en la cual se había conseguido, eso sí, el mérito de ser el país, o calificó el país más desordenado y con más criminalidad de la tierra. Hace 150 años, claro que la historia no es pasada. Una república en la cual, como denunció el propio Juárez y denunció el propio Miramón también de manera absolutamente coincidente, los criminales eran los dueños de los caminos y de los campos. Y esto, decían los conservadores, pues justificaba el construir un gobierno fuerte, distinto, diferente, fundado en la base original de la independencia mexicana, que no era para ellos el plan de Iguala, que pedía la formación de un imperio. Un imperio que los mismos conservadores reconocían que fracasó porque se le confió a un libertador que se convirtió en un ambicioso, Iturbide, y que si desde el inicio se hubiese confiado a una casa real acostumbrada a reinar, formado sus monarcas para ser príncipes gobernantes, quizás otro gallo le hubiese cantado a México, pero que al falsearse las bases de Iguala, por la propia misión de Iturbide, por la negativa de España, nos había acarreado como consecuencia el desorden mexicano, y este desorden solamente podía componerse con la constitución de un gobierno fuerte, fundado en el principio monárquico. No estaba para una idea, Es cosa de pensar como pensamos hoy en día, que hay muchas personas que extrañan el viejo régimen porque era más firme en la disciplina, porque ellos no van a extrañar lo que pasaba 40 años atrás. Es absolutamente humano y legítimo pensar así. Esto pues va a crear un clima conservador que facilite que aquellos conservadores que salen exiliados por el presidente Juárez, que huyen a Europa a refugiarse después del término de la guerra de reforma, acudan a las casas europeas, a las casas reinantes, en solicitud de apoyo. Fundamentalmente a 2 casas, a España y a Francia. España indudablemente por la afinidad, tanto en cultura como en religión, como en lenguaje, y a Francia, por supuesto, por la necesidad política de acudir ante quien era considerado calificado como el árbitro de Europa, Napoleón III.